¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que sea que nos estén sintonizando. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi querido Juan José Toral, apa semanita del pal presidente, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días, Claudio. Pues sí, coincido contigo. Buenos días a todos. La verdad es que creo yo que de este sexenio, esta es la peor semana del López Obrador y creo que en esta semana sus deseos y aspiraciones de pasar a la historia de México han quedado como pasar al basurero de la historia de México, amigo. Sí, su intención de querer ser el mejor presidente de la historia, como prometió aquel 1 de julio del 2018, cuando nos enteramos que había ganado las elecciones, están muy, pero muy, muy, muy lejos de que se hagan realidad. Y pues vamos a platicar, a comenzar a platicar, mi querido Juan José, porque resulta que esta semana, pues obviamente venimos arrastrando ya pues, por varios días consecutivos el hashtag de narcopresidente en primer Sí, lugar, ¿no? Es decir, ha estado durando bastantito. A nivel internacional, para que se puedan dar una idea, los hashtags duran alrededor de 2 o 3 días como máximo. Y obviamente, pues imagínense el que se mantenga un hashtag en un trending topic en 198 países, pues evidentemente con casi 3,000, casi 4,000 usuarios de redes sociales es complicado. El hashtag estuvo los primeros 10 días en los primeros 17 lugares. Subía 16, 15, 14, 17 y se estuvo ahí. Del día 11 al miércoles que estuvimos en los pasados, se siguió manteniendo en los primeros 25 lugares y en algún par de momentos, cuando por ejemplo fue el Super Bowl, cuando el domingo pasado que también hubo deportes y que hubo algunos eventos, llegó a bajar durante el evento al lugar 43 para volver a subir a los primeros 25 lugares, pero lo que quiero que entiendas es que a nivel mundial, es decir, en sí. Vietnam, en Laos, en China, en Rusia, en Alemania, en Noruega, ¿no? Es decir, en todos los países, ¿no? Es decir, y sí, es sorprendente, Juan José, perdón, te voy a robar algo que tú escribiste, ¿no? En alguna de las redes sociales durante esta semana. La gente en otros países tenían que estar entrando a ver, a buscar en Google por qué el señor estaba siendo nombrado como narcopresidente. Y entonces resulta que después de convertirse en un hashtag o en un trending topic de Twitter o de X, ahora se convierte en un trending en las búsquedas de Google para saber por qué está relacionado. Y entonces cuando buscas en Google, resulta que los que aparecen, pues obviamente, las investigaciones, los reportajes, y etcétera. Coronamos, ¿no? Bueno, creo que coronamos. Y ahí sí, juego, perdón, pero si lo que siempre habíamos estado hablando es que López Obrador tenía una estrategia de comunicación inteligente, ahora creo que no la fue, porque le salió, o si fue, si era su intención, pues le salió tal cual el tiro por la culata. Eh, muestra enojado, de forma un tanto colérica e indignado, un cuestionario que le manda una reportera del New York Times, en el cual la reportera le dice que el New York Times está haciendo una investigación sobre los recursos que financiaron su campaña, ahora la del 2018, no la del 2012 ni la del 2006 que habían sido objeto de atención durante las semanas anteriores. Ahora es la del 2018, el New York Times. Según yo, está muy claro que el mensaje de la reportera es que el reportaje lo está cubriendo el New York Times, buscando justamente nexos con el narcotráfico. Y el presidente colérico muestra el diccionario, el cuestionario y acusa, ¿no?
al New York Times de ser un medio que está pagado por la derecha conservadora, otra vez Claudio X González y todas estas personas, y que están tratando de golpetear a su gobierno, sobre todo ahora que son épocas de elección. Es decir, la respuesta que siempre nos encontramos con agresividad y que pues desecha unas frases dignas de ser recordadas, ¿no? Por supuesto, que si la defensa de la soberanía y que no tiene por qué venir nadie y que nadie tiene por qué pisotearnos y que somos, ya no era, ya no es como antes y shalala, se enoja y muestra al público durante la mañanera el teléfono desde el cual esta reportera le envía sus preguntas, ¿no? Preguntas que, bueno, ahora entraremos al análisis mejor. Y al otro día, una reportera en la mañanera le cuestiona sobre si no es preocupante en un país como México, en el que es muy peligroso ejercer el periodismo y ha habido tantos asesinatos de periodistas, sobre todo en el sexenio de López Obrador, eh, que si no es preocupante que haya publicado o haya hecho público el teléfono de la reportera, donde pues con eso están arriesgándose a las intimidaciones que puedan tener, amenazas y etcétera. El presidente dijo, no, no, porque, y entonces ella la interrumpe, le dice, oiga, pero el, va en contra de la ley, ¿no? De protección de datos personales, y dijo, no. Antes que la ley, o sea, o por encima de la ley está mi moral, ¿no? Mi autoridad moral. Creo que ahora sí ya vimos a un presidente perdido en la cólera, ¿no? Ya empezando a trabajar cuestiones pues, que me parecen bastante eh, arrebatadas, es la palabra que estaba buscando. Arrebatadas porque ya el presidente no se está midiendo, es decir, ya no está teniendo una mesura. Y creo, a reserva de lo que tú puedas pensar y de lo que nos puedan comentar nuestros amigos, si quieren compartirnos, creo que ahora ya no es parte de la agenda, ya no es parte de una estrategia de comunicación, se notó un arrebato total, una pérdida del control, está enojado y bueno, hay asuntos colaterales. Hace 4 o 5 semanas, Juan José, platicamos aquí en el programa sobre el proyecto de la nueva constitución, entre los que a mí personalmente me preocupaba, que había un artículo que hablaba, o bueno, varios en realidad, que hablaban sobre la pérdida de la propiedad privada. Sí. Y pues por supuesto que tanto, me acuerdo que en su momento Martí Batres, Claudia Sheinbaum, decían que no, que eso no era cierto, que no te fueras ahí, que cómo querían. Pues resulta que esta semana, el día de ayer o antier, aparece un spot de la candidata a la gobernatura de Jalisco por Morena, de nombre Claudia Delgadillo, si no me equivoco, donde en su spot, en la publicidad, está diciendo y pidiendo, está promoviendo que dentro de sus proyectos está que los propietarios de bienes inmuebles, de casas y departamentos, renten a las personas que no son propietarias, que no son dueñas, su propiedad a un Ujú. precio muy bajo para que en alrededor de entre 5 y 10 años ellos pierdan su propiedad porque va a pasar a ser parte de la propiedad de los nuevos, porque es decir, pues no que no. Es decir, eso ya es una promesa de campaña, ya es una propuesta. Y entonces ya está ahí. Y por supuesto, no cae nada bien en el momento en el que están ocurriendo estas situaciones, pues sobre todo con los escándalos del narcopresidente y ahora de la narcocandidata, ¿no? Que sale a decir que no, que yo la verdad es que sí me adelanté un poquito, he de confesarme, me confieso contigo, pero Claudia Sheinbaum dijo que no había este, tal acusación porque incluso que había salido la Casa Blanca a desmentir. Y yo dije, pues ¿en dónde yo no está? Me puse a buscar, yo no encontraba nada. Le dije, a las 2 horas ya salió la carta. Bueno, no es una carta, fue un comunicado del Departamento de Justicia, pero hay que comentar sobre eso también porque tengo mis dudas, mi querido Juanjo.
Pues mira, Claudio, como bien comentas, la verdad es que esta semana yo creo que ha sido de las más complicadas, si no es que la más complicada para López Obrador. Y pues basta hacer una pequeña recopilación, ¿no? Apenas el lunes eh, estaba descalificando la manifestación masiva que hubo Ah, por supuesto. principalmente en el Zócalo. Este, el martes, miércoles, pues también nos enteramos, Claudio, de que su principal estandarte contra la corrupción de los sexenios pasados, pues casi estaba llegando a una conclusión donde Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, pues revoca la prisión preventiva y sale libre. Eh, el miércoles también algo que se te pasó a comentar, amigo, y que se me hace muy relevante, relevante en función de cómo pinta a López Obrador, es que el mismo López Obrador en su mañanera confiesa Ah, claro. abiertamente la injerencia en el Poder Judicial y hace el desprecio total de todo debido proceso. Y confiesa esa injerencia y lleva a colación el nombre de Arturo Saldívar, cuando Arturo Saldívar presidía o era el titular del Poder Judicial, básicamente la Suprema Corte de Justicia. El jueves es cuando que a mí se me hace lo menos relevante, pero lo que más hace eco y lo que realmente, pues desnuda al presidente, ¿no? Que es cuando descalifica o le roba la nota al New York Times y ahí desafortunadamente, mira, todo va bien y probablemente eh, el tema no sería ese y no hubiera hecho tanto eco, pero cuando revelan la carta tal cual y se incluyen los datos personales de la periodista, en este caso la jefa del New York Times en México, y, y el viernes eh, llega una reportera o la reportera que está en específico en México, del Univisión, y hace una entrevista impecable, Claudio, porque, porque como bien dices tú, a la entrevistadora nunca le ganaron las emociones y hace preguntas muy precisas, muy concisas y también preguntas que desnudan al presidente. Cuando le dice, oiga, pero usted está presentando datos personales en un país, como bien dijiste tú, donde es el más peligroso para los periodistas. Sí, ok, pero ¿y dónde queda la ley de transparencia? Sí, pero ella, la reportera, haciendo alusión a la reportera del New York Times, pero ella me agredió, se está metiendo con mi familia. Sí, pero ¿dónde queda la ley? Bueno, aquí la ley, que esa no funciona, aquí la que funciona es la ley mía, la ley moral. Y entonces es cuando sí se vuelve un eco. Tan es así, Claudio, que noticias como que Sandra Cuevas y Gibran Ramírez ya son candidatos de MC o bueno, postulados para el Senado y las cámaras de diputados. La propuesta que tú estás diciendo de la que aspira a gobernar el estado de Jalisco por MC, o sea, eso quedó a un lado. O sea, realmente aquí el análisis que entre otras cosas se me ocurre, Claudio, es ¿qué hay de fondo? Porque realmente cuando tú empiezas a ver, y tú bien dijiste, el presidente no se ha podido hacer o deshacer del hashtag narcopresidente, ya vamos en el narcopresidente 7, 8, no sé, y narcocandidata. Y como bien comentas tú, todo esto comienza cuando Tim Golden en ProPublica, junto con Anabel Hernández, el mismo día coinciden en que pues realmente en la campaña del 2002 el Chapo pues ayuda y financia al hoy presidente. Después aparece el reportaje de Loret de Mola, de los negocios de sus hijos en los proyectos emblemáticos de López Obrador. Pero aquí viene el tema, Claudio, donde también quisiera saber tu punto de vista y lo pongo sobre la mesa, es
recordemos que tanto en Estados Unidos como en México vamos a entrar a la época electoral y no nos olvidemos, Claudio, que López Obrador durante este sexenio y básicamente su segundo, la segunda mitad de este, ha sido muy apegado a los gobiernos de Rusia, China, Venezuela, Cuba. No lo digo yo, lo hemos dicho en el programa muchas veces, Lo ha dicho él. ayuda a Cuba con el petróleo, etcétera, etcétera. Y esto lo vengo a poner como punto final de la introducción que estoy haciendo, porque ayer la reportera Penilei hace o presenta un documento, o no un documento, o un reportaje de ella, que se llama El Presidente Narco. Y lo que nos hace ver ahí, Claudio, es que los documentos que se filtraron y que creo yo, el New York Times está haciendo un instrumento para mandarle mensajes al presidente, pues son los documentos que presenta la DEA, esa misma DEA que cuando capturó, no capturó, llevó a juicio Genaro García Luna en Estados Unidos, y esa misma DEA que el presidente alabó, esa misma DEA que llevó al general Cienfuegos y que en su momento el presidente tuvo que ir hasta, bueno, no tuvo que ir, mandó diplomáticos a Estados Unidos para que pudieran liberarlo. Yo creo que la DEA, como instrumento del gobierno de Estados Unidos, está empezando a dejar sobre la palestra, Claudio, el de que, pues si no se alinea López Obrador, seguramente lo vamos a ver terminando su sexenio en un juicio político en los Estados Unidos. Ese es mi punto de vista. Eso creo que es el contexto que hay detrás. Y eso creo es lo que ya le robó la agenda al presidente. Y es muy grave porque el presidente, como bien tú comentas, lejos de actuar con cautela, lejos de actuar con mesura, tratando de manejar esto de una manera cordial y sensata, creo que ya lo descolocaron y creo que los daños colaterales sí le están pegando ya a Claudia, como el caso del exministro Arturo Saldívar. Sí, Juanjo, lo del ministro, por supuesto, es muy importante porque es pues es finalmente una confesión que está haciendo el presidente al, al estar diciendo, y esto a mí me lleva a lo que quiero que concluyamos hoy en el programa, ¿no? En relación, porque finalmente son puntos que se van conectando y que nos van ayudando a este análisis, pero el presidente lo que ha estado buscando finalmente es que no exista, o al menos que no se, que se note que no existe la separación de poderes, ¿no? Es decir, ha Correcto. estado muy insistente con eso, ¿no? Porque en el momento en el que el presidente está llamando al plan C, que pues con esto tenemos meses, y que se vio de manifiesto efectivamente después de esta marcha que tuvimos el domingo pasado, este, el presidente lo que está pidiendo es que la Cámara, las cámaras, tengan una mayoría absoluta para que entonces se pueda hacer lo que el presidente quiere. Es decir, ahí ya está pidiendo que no haya una separación de poder y además está pidiendo que no haya un respeto a la figura de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, al poder legislativo. Y por supuesto, desde que está solicitando ahora, con este derivado del plan C, o como uno de los puntos después del plan C, es que quiere quitar a los ministros de la Suprema Corte para que ocupen su lugar otros ministros que hayan sido electos por el pueblo, cosa que tendrá que venir de una reforma que va a venir después del plan C. Pues lo que quiere es justamente desaparecer al Poder Judicial, es decir, que no haya separación de poderes. Por lo tanto, eso convierte al presidente o a la presidenta, ¿no? Que se supone que será su presidenta, que además osó esta semana también, ¿no? Decir que él le va a dar la banda presidencial
a una mujer llamada Justicia, alguien que está afín a sus pensamientos. A mí me preocupó muchísimo porque, pues, tengo, no sé, me dio la impresión de que tampoco se la va a dar a Claudia, ¿no? Es decir, este movimiento retórico que hace el presidente con esto, me suena así como que aquí el que se queda soy yo, pero bueno, en eso no me adelanto, ¿no? Habrá que ver más cosas. Pero diciendo que esta persona o este personaje que se vaya a quedar como titular del Ejecutivo va a ser completamente autócrata y no va a tener ningún contrapeso. Y por supuesto, pues al estar viendo que está queriendo quitar estos organismos autónomos que sirven de eso, de contrapeso, está tratando de hacer que la persona que ocupe la silla presidencial tenga el poder absoluto, ¿no? Eso ya es preocupante de por sí. Y ese fue el motivo por el que se hizo esta última marcha el día domingo, ¿no? Aparentemente dicen que no existe nada de qué nos tenemos que preocupar porque la democracia está garantizada en México y que todo se va a llevar de acuerdo a la moral del presidente. Pero es esa moral del presidente, esa moral intachable y superior que está diciendo y que está presumiendo y que volvió a la que volvió a aludir el viernes, esa moral fue la que el miércoles dijo que él había intervenido en decisiones mediante el ministro Saldívar y que se había hecho lo que él quería y que eso podía ser en esos tiempos, pero que ahora ya no se puede, ¿no? Entonces, efectivamente es eso, es un delito confeso, ¿no? Y la pregunta que nos hemos hecho mucho desde entonces es, ¿y qué va a pasar? Si ya confesó un delito, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Nos vamos a quedar así, cruzados de brazos? Nada más por eso. La Barra Nacional de Abogados ya preparó una respuesta ante esto y una acción, pero la pregunta es, contra quién vamos a ir? No existe una fiscalía para este tipo de cuestiones. Me imagino que la Secretaría de la Función Pública es quien debería de tomar el caso para, en su caso, llevar a cabo una denuncia formal, pero pues ahí en la Secretaría de la Función Pública nos vamos a topar con pared, ¿no? Y ahí se va a quedar. Es decir, ¿qué pasa cuando ya el presidente tiene la suficiente autocracia como para detener este tipo de cuestiones y puede tener el cinismo de decir con esta supuesta autoridad suprema que él está enojado porque esta nueva ministra no lo deja intervenir como sí lo hacía Arturo Saldívar cuando era ministro, ¿no? Y claro que tú ubicas mucho mejor las fechas y los tiempos, Juanjo, porque creo que es al otro día de cuando el presidente dice esto sobre Saldívar, que Arturo Saldívar participa en el programa de Ciro Gómez Leiva en Así Radio es. Fórmula y no dice absolutamente nada. Se hace menso completamente, guarda silencio por completo y no hay ninguna declaración, pero creo que tampoco Ciro le cuestiona al respecto, ¿no? No, porque es su colaborador. Ajá, entonces ya no le dice, bueno, pero también Epigmenio es su colaborador y le tunde unas madrizas buenísimas. No, bueno, es que Pigmenio te engancha emocionalmente, sí o sí, engancha una piedra, amigo. Sí, no. Y pues bueno, no dijo nada, ¿no? O sea, no se hizo completamente menso, porque por supuesto que es grave. Pero sí empezamos a ver que hay afectaciones en la campaña de Claudia al respecto, porque pues finalmente el asesor jurídico de la campaña de Claudia Sheinbaum es él, y es el que estaba preparando la antesala para poder llevar a cabo todas estas reformas de las que está hablando, o que está buscando y queriendo hacer el presidente, ¿no? Y pues creo que durante esta semana lo más notable de Claudia fue repetir lo que decía el presidente, ¿no? Es decir, no hay, yo no veo una propuesta ni nada, y eso hace que sí efectivamente llegó al cierre de la semana con estas
cuestionables encuestas cuchareadas con muchos puntos abajo de lo que la estaban colocando anteriormente, ¿no? Y además, que yo quiero preguntar, ¿de dónde podrían crecer más las encuestas? ¿No? Ya no, Claro. ¿para dónde? Entonces, pues ya empezamos a tener una visión un poquito más cercana y bueno, pensando que todavía esta semana no estamos en campaña, ¿no? Es decir, hasta el viernes inicia y seguramente el viernes podremos ver un show teatrero que va a tratar de remediar todos estos errores en la campaña del Zócalo, con un discurso que quiero escuchar porque aquí podremos ver si de verdad hay una propuesta de campaña o es la repetición sistemática de todo lo que ha estado diciendo el presidente y seguramente en una búsqueda de vamos a proteger, porque seguramente eso se podrá convertir en una excelente campaña política, ¿no? Vamos a proteger al presidente de las calumnias y de todo esto que estamos viviendo porque la DEA es injerencista y no tiene por qué intervenir y estamos cuidando y estamos, shala, aunque el presidente inmediatamente se voltea y está diciendo, les vamos a decir que no voten por los gringos, que no, no sé qué, ¿no? Es decir, este, esta situación que pues es un juego finalmente, y sí, no hay que olvidar que estamos en una campaña política, y una campaña política en la que si la carrera va entre Biden y Trump, para cualquiera de los dos, ahora el escenario con López Obrador no es nada alentador, ¿no? O sea, porque a ninguno de los dos le conviene estar ni asociado, ni relacionado, ni permitir, ni saber que se está permitiendo que hay un narcopresidente que está poniendo en riesgo la seguridad de los Estados Unidos porque no hace nada por la frontera, porque no está haciendo nada con el trasiego, porque está promoviendo el consumo del fentanilo, que hoy por hoy es la pesadilla, por lo menos mediática de los Estados Unidos y que tenemos esto, ¿no? Y ahora que intervengas, menciono lo que quería hablar sobre el New York Times y este impacto que puede haber tenido este asunto de la investigación, ¿no? Y lo que yo pienso que pasa. Sí, yo creo que ahorita realmente la, la campaña que está haciendo el presidente es en función de, pues, tener los menos daños posibles de cara ya al arranque de las elecciones, porque como bien dices tú, Claudia Sheinbaum dice que es mentira, que esa investigación, que de entrada la Casa Blanca ya desmintió esa investigación. Y ojo, cuando tú matizas la información, pues la manejas a tu conveniencia. Eso es falso. O sea, la Casa Blanca dijo que de momento no hay una investigación sobre López Obrador, pero esa investigación sí existe, que son cosas muy diferentes y que por el momento no se le dio seguimiento. Esas palabras que utiliza el gobierno de Estados Unidos, pues quien las quiere entender, pues las va a entender y son muy claras. Es, mira, ahorita tú puedes negociar, tienes el poder. Y aquí hay dos cosas, Claudio, que tú al final mencionaste, que son las únicas que le interesan a Estados Unidos ahorita, que es la migración, que es un problema muy fuerte que están teniendo, y el trasiego de drogas, en este caso, lo que es el fentanilo. Aquí las estrategias están muy claras y sobre la mesa. López Obrador no le interesa el país realmente, le interesa, yo creo que ya a estas alturas, Claudio, ganar o ganar, y eso de ganar o ganar es pues destruir los contrapesos que realmente son los que de alguna manera mmm, hacen que las democracias funcionen. Entonces, cuando tú te enteras en esta semana que tuvo injerencia y que quisiera volver a tener injerencia sobre el Poder Judicial, y por otro lado, te das cuenta que el INE al día de hoy, por ejemplo, salió, hoy no, o sea, en la semana salió un reportaje de que los funcionarios que trabajan para el INE, pues trabajan sin uniformes porque no hay dinero para uniformes. A 3 meses de las elecciones, Claudio, o sea, lo que está haciendo López Obrador ahorita es simplemente, eh, pues, aferrarse al poder, porque él sabe que la única
moneda de cambio que le va a quedar es seguir estando en el poder. Si ya no está en el poder y no puede manipular a quien esté en el poder, pues simplemente lo que va a suceder después es que lo que hemos visto en los gobiernos anteriores se queda como niños de primaria o de kinder a comparación de lo que este gobierno está realizando. Y te lo comento porque, curiosamente, Claudio, a raíz de esto que sucedió con el ministro Saldívar y con lo que pasó con el reportaje del New York Times, entonces sí ya empiezas a ver en el noticiero más escuchado en la mañana, que es con Ciro Gómez Leiva, a, al mismo Arturo Saldívar, a Ebrard, este, defendiendo al presidente, ¿no? Y tratando de denostar a cualquier, o sobre cualquier cosa, la situación que está pasando. Pero lo que es evidente es que ya estamos en épocas de elecciones. Aquí la duda y la pregunta que yo dejo es, ¿será capaz la oposición de sacar provecho de esta situación? Porque yo te voy a ser honesto y yo de una vez anticipo, yo voy a votar por Xochitl. Los motivos por votar por Xochitl no es que yo sea afín a Xochitl. De hecho, te puedo decir que lo que está haciendo Xochitl últimamente no sé si sea bueno o no, porque descuida mucho muchas cosas que al electorado que, que no ve y no escucha cuestiones políticas, le impactan más como en un evento que se quita una pastilla o se quita un chicle, que cuando le dan pues ya su certificado para ser candidato pone a saltar. O sea, esos detalles, Claudio, pues tú sabes más que yo del lenguaje no verbal. Esos detalles, por desgracia, sí impactan. Entonces, yo quisiera pensar, y estoy a la expectativa, al igual que tú, que ya este viernes que empiezan las campañas, pues quisiera ver a una Xochitl ya muy puesta en un papel, con una actitud muy seria, sí, obviamente moviendo emociones, por supuesto, pero al final no debemos de olvidar que ahorita quien tiene el poder, quien tiene el dinero y quien tiene todos los elementos, pues es el presidente López Obrador, que, ojo, lo venimos diciendo en muchos programas, el peor enemigo de López Obrador es López Obrador. Esa, no sé, insisto yo, no sé si ese afán de doblar la apuesta, de ir por todas, como dicen los españoles, hace que tenga ese tipo de arrebatos. Y en ese tipo de arrebatos lo que sucede es que hay muchas cosas que no están en sus manos. Y lo que es evidente es que sí, Estados Unidos va a tener mucha injerencia en, en las elecciones de México. Y yo quisiera suponer, Claudio, que la visita que hizo Xochitl Gálvez a Estados Unidos no fue gratis. Y yo quisiera pensar que también Estados Unidos ve tres cosas en un futuro. Primero, a lo mejor sí una pérdida de la democracia en México. Dos, que la relación que pudiera tener Claudia Sheinbaum con los gobiernos como China, Rusia, Cuba, Venezuela, se puede hacer todavía más íntima. Y tres, que se le pueda salir de control, como ha pasado como en gobiernos como Venezuela o como ahorita gobiernos como Guatemala, ¿no? Entonces, está muy interesante. Debemos de nosotros como ciudadanos, principalmente, yo doy un aspecto de lo que yo creo, pero al final nosotros tenemos que defender la democracia. Si es con Xochitl, pues no nos queda de otra, porque al final ya los que tuvimos la esperanza de que el gobierno y todo el discurso que nos dijo López Obrador eh, nos haya entusiasmado, pues ya vimos que fue peor. Y ahora, pues también nos preguntamos si sí realmente López Obrador vivió todos estos años con 200 pesos en la bolsa. O sea, son cosas que como ciudadanos debemos de preguntarnos y también, pues, no echar todas las canicas en un cesto. Si no gana Xochitl Gálvez, pues sí quitar las mayorías en las cámaras. Y si gana Xochitl Gálvez, también garantizar que tenga contrapesos. O sea, ya vimos que
que creerle a un político nunca es bueno. No, no, definitivamente, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque justamente si lo que estamos defendiendo es la democracia, no podemos darle el poder total a una sola persona o a un solo partido, ¿no? Que además ya vimos que aquí los partidos son mucho menos confiables que las personas, ¿no? Sí, Hay que sí, tener mucho cuidado. Juanjo, el New York Times es un periódico que surge en Estados Unidos en 1857 y rápidamente se hace un referente de la información. Hoy por hoy en Estados Unidos es casi un bastión del vocero del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, no hay forma de que tú puedas decir, es que el New York Times es un pasquín sin que no, te lleves entre las patas la, la línea editorial que es afín al gobierno de los Estados Unidos. claro, En Estados Unidos no existe una fuerza opositora real, ¿no? Es decir, existen dos partidos, el demócrata y el republicano, y ambos lo que buscan es la supremacía de Estados Unidos, ¿no? Por una visión y por otra, pero ninguna va a estar buscando que si vamos a hacernos socialistas o vamos a darle al mundo mayor equidad, es decir, todo va a hacer a que Estados Unidos sea grande, ¿no? Y el republicano además cobró mucha fuerza ahora con este discurso, pues, tanto racista de Trump en su campaña anterior cuando sí logró ser presidente, ¿no? De vamos a hacer América grande otra vez y que le posicionó como un promotor del americanismo, ¿no? El americanismo gringo, no el aquí chafa. Y que le, le- lo que es importante es que tiene que estar buscando los intereses propios de Estados Unidos. El New York Times sabe perfectamente su papel, igual que muchos otros periódicos que son importantes, ¿no? El Wall Street Journal también es muy importante. Casualmente los dos están en Nueva York, pero Nueva York, pues sabemos qué es, ¿no? Nueva York podría ser tranquilamente la capital de los Estados Unidos, ¿no? A nivel político y financiero sí. y otros muchos periódicos, ¿no? Washington Post y etcétera. Es decir, hay, pero creo que el New York Times es uno de los periódicos que son referentes y que funcionan como eso. Cuando el gobierno de los Estados Unidos quiere decir algo, normalmente lo hace a través del New York Times. Y es un periódico que es generador de opiniones porque cuando la gente no sabe qué pasa, se van a leer el New York Times a ver qué es lo que está sucediendo. Y porque ese es el punto, la referencia importante. Cuando el reportero o el reportaje, las reporteras, quienes sean, están diciendo que los está respaldando el New York Times, no es porque puedan decir es que aquí hay una prensa independiente que está haciendo una investigación por su lado y lo que queremos. Es porque el gobierno de Estados Unidos está queriendo decir algo a través de esto, ¿no? Entre líneas y como dice normalmente. Creo que este reportaje que publica Penilei ayer sábado, ¿no? Creo que fue cuando, Ayer, ¿verdad? En el Reforma, lo pueden ver, está en todos lados, o sea, ahora sí está en todos lados, lo pueden revisar. Empieza a platicar una crónica de qué sucede con un presidente que tiene relación con el narcotráfico y que empieza a mandar vuelos, a comprar información, a filtrar una serie de cosas y etcétera. Y tú estás jurando que te está hablando de una persona cuando a la mitad del artículo te dice, este señor era el presidente de Honduras que 2 meses o 2 semanas o no sé cuánto tiempo después de que dejó la banda presidencial, lo apresan, lo arrestan y se lo llevan porque está, y él, igual que todos los que han sido presos, ya pasó también con Noriega en Panamá, dicen que es una venganza de la DEA, ¿no? Pues si le suena familiar que alguien aquí haya dicho eso, justamente se trata justamente de eso. Es lo que están diciendo con talmente. Finalmente, lo que está haciendo Penny es una crónica anticipada de lo que normalmente hace el New York Times, platicando lo que la DEA está investigando. ¿Y cuál es la postura que tiene el gobierno? El gobierno sabe perfectamente bien, el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, que el New York Times es una herramienta que emplea, ¿no? Y no va a pasar nada si la Casa Blanca dice, no soy yo, es el New York Times,
¿no? Le está echando claro, la culpa porque se está lavando las manos de algo. ¿Por qué? Porque si hoy el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, dice, sí, estamos investigando, lo que hace es romper una relación diplomática con México en un momento que por supuesto no le conviene ni diplomáticamente ni estratégicamente porque estamos en puerta de elecciones. Pero además porque, pues evidentemente hay un número significativo de mexicanos en Estados Unidos que efectivamente están de forma ilegal, pero los que están de forma legal, pues podrían ocasionar un conflicto interno importante. De tal forma que Estados Unidos dice, yo no soy, son ellos, ¿no? Le echan la culpa. Para eso está el New York Times. El New York Times no se va a ofender porque el gobierno de Estados Unidos diga que es parte de esto. Pero empiezan a mover. ¿Por qué? Porque lo que salga de ese reportaje es un generador de opinión. Y aquí me voy a atrever a decir algo con toda la responsabilidad que pueda implicar. Si el New York Times dice que sí hay nexos con el narcotráfico, aunque no sean, es decir, que lo está inventando, lo está haciendo con un propósito, generar claro, opinión en la gente para que la gente diga que sí. Es decir, ese es el peligro y la importancia que tienen los medios de comunicación. Y eso fue lo que, por ejemplo, Televisa hizo durante décadas aquí en México al servicio del PRI. ¿No? Generar las opiniones para que la gente creyera y todo eso. Eso es un asunto que es muy importante. Entonces, ¿qué creo yo, Juanjo? Por lo que yo estaba viendo en estas semanas, el presidente estalló en cólera porque sabe que si el New York Times está diciendo algo es porque sí hay una investigación. Y si claro. se enoja, pues entonces está asintiendo, ¿no? Está concediendo finalmente. Porque otra vez, yo esas son las cosas que no alcanzo a entender. Si yo tengo la oportunidad preciosa de que me estén mostrando las preguntas y las pongo, y en ese momento desmiento y digo no es cierto, me lavo las manos, me quito de problemas y sigo adelante. Pero Claro, en lugar de salir con esa oportunidad y atacas, finalmente lo que estás diciendo es que sí, sí hay algo de qué preocuparse, ¿no? Porque era la oportunidad magnífica del observador de desmentir todo y decir que no estaba pasando nada con las preguntas. Y de incluso de defenderse con pruebas, ya sabemos que las puede inventar, pero puede mostrar sus pruebas o decir sus pruebas en el momento. Pero no lo hizo. Se enoja. Y entonces al enojarse dicen que el que se enoja pierde, ¿no? Y entonces, pues al enojarse está diciendo prácticamente que esas acusaciones sí pueden tener un motivo, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Yo tengo la impresión de que por lo menos de aquí a que entregue la banda presidencial, López Obrador tiene un pacto de inmunidad en el que no va a pasar nada, puede salir perfectamente libre de todo esto, pero claro, el gobierno de Morena no se va a ir libre. A mí me parece que va primerito y antes que cualquier otra cosa, va a entregar la cabeza de Mario Delgado a la DEA porque pues él fue secretario de Finanzas en algún momento aquí en la Ciudad de México, cuando el gobernador de la Ciudad de México era Marcelo Ebrard, y era el enlace de estos supuestos financiamientos. Y entonces yo casi te puedo apostar que la DEA ahorita va a ir por eso como un pequeño aviso, no de manera inmediata, ¿no? En un ratito, pero va a entregar primero la cabeza de Mario Delgado y seguramente de algunos otros para poder salir en este pacto de impunidad. Pero si lo que nos está platicando Penilei es correcto, pues entonces también le va a tocar a él. No vamos claro. a salir perfectamente librados. Y digo, no vamos a salir porque finalmente no deja de ser una vergüenza para el país que tu presidente sea encarcelado después de terminar funciones porque tuvo nexos con el narcotráfico, ¿no? Es que volvemos al tema, Claudio. Realmente el presidente, en ese afán es que yo no encuentro, o sea, siempre me trajo en esta parte, yo no encuentro lógica, pero en ese afán de doblar la apuesta, de ir al límite, está dejando muchos cabos sueltos. Hay una frase china popular
que aplicaría en este caso para López Obrador, que dice, no puedes llevar fuego en una bolsa de papel. Y ese es el problema ya con López Obrador. O sea, ya al final del sexenio, entre disputas internas de Morena, porque tú ves a los candidatos que está proponiendo Morena en una evento de selección más manipulado que nada, donde tú ves que gente del PRI puede tener escaños que podría ocupar gente de Morena, pues eso fricciona mucho a Morena internamente. Pero externamente, Claudio, este presidente también ha dejado a un lado cosas básicas como darle seguridad a los ciudadanos que son gobernados por Morena. Entonces empezamos a ver cómo rechiflan o hacen manifestaciones contra Cuauhtémoc Blanco, o recientemente en una visita que hizo el presidente a Mazatlán al gobernador de Mazatlán, este, pero pues tú puedes decir Puebla, Veracruz, el mismo Tabasco, Sonora, o sea, donde llega Morena, por desgracia, parecería que es evidente que sí también llega ese narcogobierno, y al decir narcogobierno, no es que el narco gobierne, simplemente que el narco ya, junto con el gobierno, llegan a acuerdos, y estos acuerdos, por desgracia, afectan a otros carteles donde llega. Simplemente en la semana vimos algo, pues que se va volviendo cotidiano, y que por desgracia nosotros como ciudadanos ya lo vamos normalizando, donde se enfrentan dos cárteles en Guerrero, eh, y sale como un cártel apila los cuerpos de otro y los incineran. No digo nombres ni nada porque no quiero hacer apología de esto, pero también por ahí yo subí en las redes sociales un, pues como un comercial en contra de Morena, donde una chica va cruzando el bosque y se encuentra con los cárteles y tirando balazos, y llega a su casa, y en cuanto cierra la casa, le dice la mamá: "Ah, ya llegaste", y le hace la hija: "Sí, ma, ¿y cómo te fue?". Pues todo igual, ya sabes, o sea, se ve exagerado, y a donde yo quiero llegar con todo esto que estás diciendo es, ¿qué necesidad hay de que este presidente se enganche en cosas que no se debería de enganchar? Este presidente, al igual, me recuerda mucho el sexenio de Fox, guardadas todas proporciones, porque yo pensé que Fox no iba a haber otro sexenio así, pero tuvieron toda la oportunidad para consolidar un movimiento. Olvídate PAN, PRI, PRD, Cuarta T, lo que sea. Y al decir consolidarlo es transformar la cultura del mexicano, ¿no? Que nos acostumbremos a que podemos vivir en una democracia donde podemos exigir todos lo que queramos, pero los gobiernos, y más este gobierno, ha dejado al lado algo que es imprescindible para cualquier país para poder desarrollarse correctamente, que es la seguridad de sus ciudadanos. Y es ahí donde yo pongo el énfasis, porque podríamos carecer de sistema de salud, de escuelas, de lo que tú quieras, pero dándole tú al ciudadano seguridad, y dándole tú al ciudadano eh, la certeza de que si él se preocupa por trabajar y el gobierno por regular y hacer valer la ley, no habría ningún problema. Aquí el problema es que ya la fuerza y la ley y cada vez más poder lo están teniendo el crimen organizado. Entonces, vuelvo a insistir, la impresión que a mí me da, y para terminar mi comentario el día de hoy en este espacio, la impresión que a mí me da es que el presidente ya no le interesa ni su movimiento, ni pasar a la historia, le interesa el que quede alguien que lo proteja en el siguiente sexenio, como él protegió a Enrique Peña Nieto en este sexenio, porque de llegar la oposición o Xochitl Gálvez, no puedo asegurar que el presidente López Obrador termine en la cárcel, pero sí puedo tener una certeza de que sus más allegados
sí pueden estar en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque López Obrador ha sido muy hábil para él no involucrarse, pero por desgracia ha involucrado a sus más cercanos. ¿Por qué? Porque debe de confiar en alguien. Y en este caso, la única persona que le puede dar certeza de que lo puede cubrir y ser incondicional es Claudia Sheinbaum. Tan es así que pone en una circunstancia muy difícil a Claudia Sheinbaum en estas elecciones, porque por lo menos lo que hemos visto, Claudio, de 2 años para acá, de que Claudia Sheinbaum está en campaña constante, es que no ha desmentido en nada al presidente y no se ha salido de la línea ni de los ideales del presidente. Entonces, aquí nos queda muy claro a nosotros como mexicanos, es por desgracia, ya no es votar por el personaje, es votar por lo que representa cada personaje. Claudia Sheinbaum no tiene empacho en decir que ella es el segundo piso de la cuarta transformación. Es un mensaje implícito de que no va a cambiar nada. Xochitl Gálvez lo único que te garantiza es que ya no se sigan destrozando las instituciones que le dan la certeza y contrapesos al poder. Entonces la disyuntiva es complicadísima. ¿Qué va a pasar esta semana? Tú y yo siempre lo decimos y cada semana nos salimos del asombro que el presidente genera un conflicto todavía mayor al que ya había generado. Pero lo que se viene, Claudio, es algo inédito en la historia mexicana. Yo creo que ahora sí abiertamente, porque lo ha hecho de otra manera, pero ahora sí abiertamente creo que Estados Unidos va a influir mucho en estas elecciones, tanto internas como externas. Entonces, lo que nos queda como ciudadanos, Claudio, yo lo insistí desde el primer capítulo, yo no sé si ganando Xochitl, lo digo, voy a seguir criticando, pero esto nació de la iniciativa, Claudio, tuya y mía, de creer en un personaje que nos vendió esperanza y que tú y yo lo detectamos pasado el año de este gobierno, en que lo que había dicho contra lo que estaba haciendo en ese momento que llevaba un año de gobierno, no lo estaba cumpliendo. Seguramente, a lo mejor con Sochi le vamos a dar esa oportunidad de que pase el año, pero lo que está ocasionando López Obrador es llevar primero a un país ya muy polarizado, que difícilmente yo no veo de qué manera quien quede pueda, pues de alguna manera, minimizar esa polarización. Y segundo, López Obrador nos está llevando al extremo de pensar como mexicanos que no hay otra solución que votar por alguien como Xochitl Gálvez. Entonces, esa situación es una disyuntiva que como ciudadano te pone a pensar, pues, ¿qué clase de político vamos a querer en un futuro? Y lo más alarmante, Claudio, es que los jóvenes no están involucrados en la política y no les interesa la política. Entonces, grande va a ser el reto para llevar a la gente a votar y para que la gente vote pensando en esta disyuntiva que tenemos como ciudadanos. Sí, ahorita nos vamos a, bueno, ahorita no. En México nos vamos a las elecciones por una cuestión meramente estomacal, ¿no? Y quién te cae bien, nadie piensa en lo que pueda hacer o en lo que pueda no hacer como presidente, ni cumplir sus tareas, ni tener un perfil, ni nada, ¿no? Si nos vamos con estas cuestiones. Y eso, bueno, habrá que irlo quitando poco a poquito. Y al respecto, Juanjo, para terminar, yo quiero hacer dos comentarios nada más porque el primero es que justamente el lunes, con la marcha o después de la marcha, Pascal Beltrán del Río, que es el director de noticias o el director de información del periódico Excelsior, pues él publica una foto que parece que es la foto más grande de todas las primeras planas de la República. Y hay que decir una cosa, todos, ahora sí, todos, el 100% de los periódicos en México publicaron en primera plana una fotografía del Zócalo a reventar, llenísimo, cosa que no había ocurrido con las dos marchas anteriores, sobre todo con periódicos que son afines a la Cuarta Transformación, entre ellos, primero y antes que otro, La Jornada, y en segundo, en menor grado, pero también, por supuesto, con ciertas afinidades, Milenio, ¿no? Con todos sus bastiones. Ahora sí, todos se fueron
con el periódico. Pero la foto más grande de todos los periódicos fue la del Excelsior, que dirige Pascal Beltrán del Río. Y al otro día, Beltrán del Río anuncia mediante su Twitter que él no va a ir a trabajar ese día, no va a aparecer al aire en su programa, él tiene un noticiero en imagen en la mañana, porque el periodismo libre se ve afectado y tiene que ir a reflexionar al respecto. Claro. Es decir, lo censuraron, lo castigaron, ¿no? Porque publica la foto más grande de esto. Y esto llama la atención porque ahí tengo que aclarar una cosa. Pedro Ferriz de Con no es un personaje que me inspire ni confianza, ni, ni que yo pueda creer que sea veraz en su información, pero publicó algo que se filtra de Palacio Nacional justamente minutos antes de la marcha, en Sí, donde se nota a un presidente colérico, ¿no? Enojado. Y bueno, cuando Pedro Ferriz lo puede decir, no le creo, pero cuando veo que Pascal no va a trabajar y está acusando censura, pues entonces ya empiezo a entender que el presidente sí empieza a tener una preocupación. Y claro, después vienen las descalificaciones que ya platicamos la semana pasada, es decir, ya lo pasamos esto, pero pues bueno, obviamente viene con un enojo tremendo. Entonces, hay que tener cuidado, Juanjo, porque ya empieza este asunto de que no saliera al aire Pascal al otro día de haber publicado esta fotografía, no es otra cosa más que ya una consecuencia de un autoritarismo, ¿no? Hay que tener cuidado porque, pues obviamente la orden no vino de su jefe, ¿no? exacto. Vino probablemente de gobernación a través de la Secretaría de Gobernación, pero por instrucciones de López Obrador, ¿no? Así es. Y con respecto al otro, Juanjo, fíjate que, pues obviamente ya había yo comentado en noviembre que había ido a Mixquic y que en el trayecto había yo pasado por una colonia, ¿no? Un Sí. gueto, finalmente, de haitianos, Haitianos, sí, 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 me recuerdo que perfectamente. estaba impresionante y que todos estaban pues algunos me tocó verlos formados en Banco Azteca para cobrar algo, o sea, me Sí, imagino, sí, sí, sí. algo, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de ir al centro, Juan José, pues Está lleno de haitianos también. pero a lo que voy es que mi reflexión iba originalmente en que yo fui a comprar algunas cosas y pues me metí a muchas tiendas a buscar para ver en dónde podía encontrar lo que estaba buscando. Y en todas, Sí, absolutamente todas las tiendas, sin importar cuál fuera, ni de cuál fuera el giro, ni de qué se trataba, hay un extranjero trabajando o dos, sí, y hay tiendas donde hay muchos más, ¿no? Y te estoy sí, hablando de cubanos y de haitianos principalmente, ¿no? Y lo noté porque en alguna tienda se acercó una persona a ofrecerme una canastica. sí. Y pues bueno, y claro, te das cuenta porque, pues sí hay Perfecto. rasgos, ¿no? Físicos Físico, claro. y que está ahí. Y en el momento, pues digo, las reflexiones van en varios sentidos, pero yo decía, bueno, qué bueno que están consiguiendo algún medio de subsistencia porque estamos en una crisis en la que, pues obviamente no pueden estar atenidos a lo que la gente les pueda dar mientras Exacto. están trabajando, salvo que entonces se viene, pues obviamente mis relaciones, porque pues evidentemente no puedes dejar pasar y no puedes dejar de notar que si ellos están trabajando, no hay forma que los puedan inscribir al Seguro Social Es correcto. y no hay forma que puedan pagar impuestos. Y entonces, eh, pues la gente, los empresarios, los dueños de estos locales, no están pagando, están evadiendo impuestos, pero están contratando a alguien y seguramente están pagando un sueldo más bajo de lo que le pagarían a un mexicano, ¿no? Por supuesto. Pues, pues ya lamentable que va a derivar en problemas económicos tarde o temprano aquí en nuestro país. Pero después yo decía, bueno, yo he visto, pues seguramente como muchos de ustedes en la calle,
a estas personas jóvenes normalmente, pero que ya traen niños, dos, tres niños que están rondando entre, vamos a pensar, unos 6 o 7 años para abajo, ¿no? Que están ahí. Estos niños ahorita no van a poder ir a la escuela, pero ya están instalados aquí en México. Y estos Ya. señores están ya trabajando, lo que empieza a ocasionar, sí o sí, una relación, un círculo donde ya se están relacionando con gente mexicana. Es decir, ya va a empezar a ver esto. Y evidentemente no van a poder entrar a los Estados Unidos porque ese es el problema por el que Estados Unidos está haciendo esto, que ya no va a poder dejar entrar a nadie, no van a poder. Y nos estamos convirtiendo en esto que, en lo que Estados Unidos fue en la década de los 80 y los 90, en la que entraba gente que era ilegal, pero que trabajaba en algunos puestos en los que los empleadores no pagan impuestos a Estados Unidos y están ocupando puestos que ni los gringos querían hacer. Aquí va a ser, está pasando lo mismo. Ellos están ocupando estos puestos que los mexicanos no quieren tomar con un sueldo muy bajito, pero que les está ayudando a subsistir y seguramente les va a ayudar a mandar allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que nos vamos a convertir en ese foco de esto. Y ante el fenómeno innegable y que además está en punto de crecer mucho más del nearshoring, estos puestos van a ir creciendo y van a ser, entonces nos vamos a convertir en este punto, lo cual va a ocasionar que en unos 10 años a lo máximo, estos niños que están llegando ahorita con sus papás se van a empezar a relacionar con los mexicanos y vamos a empezar a tener un mestizaje nuevo, ¿no? Porque pues ellos Interesante. aquí se van a crecer. Y entonces vamos a tener una mezcla interesante, ¿no? Porque además físicamente va a salir una nueva, un nuevo mestizaje, ¿no? Bonito, me imagino muy bonito, porque mezclarse estos rasgos cubanos, dominicanos, haitianos con los mexicanos va a salir algo bonito, pero, pero ahora imagina las costumbres de fiestas, ¿no? De tradiciones, de cómo se hacen, pues lo que ocurra en las bodas de los distintos lugares y etcétera, que se va a empezar a permear, ¿no? Es decir, es esta nueva cultura que se va a ir generando que va a despertar. A esa nueva cultura es a la que tenemos que cuidar justamente, porque ya es innegable, va a suceder, ¿no? Y va Sí, ahí este, a educar justamente para que puedan defender estos derechos, ¿no? Y que puedan claro. hacer una elección. ¿Por qué? Porque ojalá ellos pudieran ser conscientes que están llegando aquí porque están huyendo de un gobierno que no les otorgó las garantías para que puedan desarrollarse en su lugar de origen y que tuvieron que despojarse de su identidad cultural y de su patria para ir a buscar no una mejor oportunidad, sino sobrevivir, que esa es la parte que me parece a mí triste y complicada. Y entonces ante eso, pues están llegando a un lugar que sí les está permitiendo, que les está abriendo las puertas. México, además, somos siempre muy, este, eh, hospitalarios, ¿no? Y entonces, por eso tengo que, lo que en Estados Unidos costó probablemente 3 décadas, nosotros lo vamos a hacer en 5 años. Va a ser mucho más fácil que nosotros nos relacionemos y que nos empecemos a mezclar con todos ellos y que se dé esta nueva cultura y que tengamos la posibilidad de que ojalá pudiéramos crear también una nueva cultura cívica y demócrata que exija derechos y que pueda buscar un mejor país, ¿no? Y por supuesto, que eso pueda también servir como un punto de reflexión para que los que ya estamos aquí en México, que nacimos en México y que estamos haciendo algo, todos esos que fueron a la marcha, que fuimos a la marcha y que estamos preocupados por esta democracia y porque no lleve a cabo el presidente todas estas reformas que le van a dar el poder absoluto, busquemos que cada uno de los mexicanos pueda tener esa conciencia cívica para poder luchar y buscar un mejor país y que no permitamos que atropellen nuestros derechos y llevar a cabo una transformación real, no en el partido, no en el gobierno, no en el cargo público, sino en la sociedad, en el día a día, en el estar viviendo en el país, haciendo lo que cada quien haga.
Me parece bien y aquí estaremos, vamos a ver qué sucede, Claudio. Y es importante que, pues, queramos o no, como ha sucedido en muchos países de Europa con los inmigrantes africanos en Estados Unidos, pues, quieras o no, tienes que incluirlos e incrustarlos en la sociedad. Entonces, pues vamos a ver qué propuestas y si en estas propuestas caben ellos, porque eh, hasta ahorita no hay propuestas de ningún lado. Entonces, vamos a ver. Y para eso estaremos nosotros la próxima semana aquí, Claudio. Así es, Juanjo. Seguramente la próxima semana, a reserva de que haya algo que lo pueda opacar, pero creo que estaremos hablando del inicio de campaña de Ujú. Claudia en Zócalo. Pero pues bueno, a ver qué pasa, porque esta semana nos sorprendió el presidente con estos arrebatos Así es. y pues a ver qué tenemos. Está bien, Claudio. Pues por aquí nos vemos la próxima semana. Que se encuentren todos bien, que disfruten su fin de semana, estén rodeados de sus seres queridos y pues si no disponen de otra cosa, sería un gusto para nosotros que nos acompañen en el próximo capítulo. Hasta Así luego. lo es, mi querido Juanjo. Hasta la próxima.